Draco dormiens nunquam titilandus, magos y brujas. Hace casi un año hice mi vídeo sobre la historia y la vida entera del Lord Voldemort y os dije que la historia sobre sus padres os la contaría en otro vídeo separado porque era demasiado larga para incluirla en ese vídeo. Y ahora, meses después, por fin ha llegado el momento de contaros quiénes eran, cómo se conocieron y por qué, si tenía un padre y una madre, Tom Riddle no fue criado por ellos, sino que creció en un orfanato. Todo se remonta a la familia Gaunt. Los Gaunt eran descendientes al mismo tiempo de la familia Peverell y del legendario Salazar Slytherin. Como consecuencia de ambas cosas, los Gaunt poseían dos objetos de sumo valor. Un anillo de los Peverell, donde estaba engarzada la piedra de la resurrección, y un guardapelo con la insignia de Slytherin. Además, y como descendientes de este último, los Gaunt eran capaces de hablar en lengua Parcel con tanta fluidez como si hablaran el inglés. Los Gaunt eran una familia de magos muy antigua, célebre por un rasgo de inestabilidad y violencia que se fue agravando a lo largo de las generaciones debido a la costumbre de casarse entre primos. La falta de sentido común, combinada con una fuerte tendencia a los delirios de grandeza, hizo que la familia despilfarrara todo su oro varias generaciones antes de que naciera Sorbollo Gaunt a finales del siglo XIX. Él vivía en la miseria y tenía muy mal carácter, una arrogancia y un orgullo insufribles. Debió casarse con una mujer que no conocemos, quizá con una prima suya, y juntos tuvieron dos hijos, un varón, Morfin, y una hija, Mérope. Ellos tres eran los últimos Gaunt que quedaban con vida, y además los últimos descendientes de Slytherin. Cabe mencionar que en la versión inglesa, la original, Sorbollo no se llamaba así, sino que se llamaba Marbollo, nombre que fue cambiado en español para que pudiera dar lugar al anagrama Soy Lord Voldemort. En cualquier caso, al perder su dinero y su riqueza, a la familia Gaunt no le quedó nada más que un terreno boscoso situado muy cerca de un pueblo llamado Pequeño Hangleton, en algún lugar del Reino Unido. De entre los árboles que había en aquel bosquecillo, se había erigido un edificio semioculto que en época de Sorbollo tenía las paredes recubiertas de musgo y se habían caído tantas tejas que en algunos sitios se veían las vigas. Además, la casa estaba rodeada de ortigas que llegaban hasta las pequeñas ventanas, repletas de mugre. Y en la puerta de la casa, a modo de símbolo o advertencia, tenían clavada una serpiente muerta. No sabemos qué fue de su esposa, pero debió morir, y entre Sorbollo y sus dos hijos se comunicaban en lengua Parcel. Para cuando su hija tenía ya 18 años, Sorbollo es descrito como un anciano bajo y desproporcionado, con los hombros muy anchos y los brazos muy largos, parecido a un viejo mono fornido. Su hijo, Morfin, vestía cubierto de harapos, estaba sucio, era bizco y le faltaban varios dientes, y además de blandir una varita mágica llevaba también un cuchillo corto. Y su hija, Mérope, tenía el cabello lacio y sin brillo, la cara pálida, feucha y de toscas facciones, y también era bizca. A ella la hacían trabajar en la cocina, que estaba mugrienta y renegrida, y era la que llevaba una vida más desgraciada, porque los otros dos, en especial su padre, la maltrataban física y psicológicamente. De hecho, Sorbollo amaba el anillo y el guardapelo mucho más incluso que a ella. Aquí la cuestión es que en Pequeño Hangleton estaba establecida una familia Muggle adinerada, que era propietaria de gran parte del valle donde estaba situado el pueblo y vivía en una hermosa casa, una mansión mucho más grande que el resto de viviendas de la aldea. Aquella familia eran los Riddle y su hijo, Tom, era un muchacho apuesto que a menudo pasaba por delante de la casa de los Gaunt, pues el camino del pueblo quedaba muy cerca del bosquecillo. Y he aquí que Mérope, la hija de Sorbollo, sentía una pasión secreta por Tom, le espiaba siempre que pasaba o le miraba desde la ventana de la casa, algo que su padre no sabía, pues al ser descendiente de Slytherin era de los que tenía ante todo la pureza de sangre y jamás le habría dejado acercarse a un sucio muggle como ese Riddle. Sin embargo, su hermano Morfin sí que lo sabía. Y un buen día de verano, cuando Tom volvía al pueblo y mientras Mérope le miraba, Morfin le agredió con magia, provocándole una urticaria muy dolorosa.
El Ministerio de Magia se enteró, acudió a Pequeño Hangleton, curaron a Tom y le borraron la memoria, y enviaron una lechuza a la casa de los Gaunt para más tarde enviar allí a Bob Ogden, el jefe del grupo de operaciones mágicas especiales, para que citara a Morphine a una visita por infringir la ley. Por desgracia, cuando Ogden les visitó, Morphine le reveló a Sorvolo que su hermana amaba a un Muggle, así que Sorvolo atacó a Merope. Ogden la defendió y Morphine le atacó a él. Ogden tuvo que salir corriendo, se apareció en el Ministerio de Magia y regresó con refuerzos al cabo de 15 minutos. Morphine y Sorvolo intentaron ofrecer resistencia, pero los redujeron y los sacaron de la casa, y más tarde el Wizengamot los condenó a ambos. Morphine, que ya tenía antecedentes por otras agresiones a los Muggles, fue sentenciado 3 años a Azkaban, mientras que a Sorvolo, que había herido a varios empleados del ministerio además de a Ogden, le cayeron 6 meses. En consecuencia, Merope se quedó totalmente sola en la casa. No era de extrañar que hasta entonces no hubiera sacado el máximo partido de sus poderes como bruja, pues había estado sometida al yugo de su padre. Sin embargo, cuando se encontró sola y libre por primera vez, dio rienda suelta a sus habilidades y planeó la huida de la desgraciada vida que había llevado durante 18 años. Según deduciría Albus Dumbledore muchos años después, Merope consiguió hacer un filtro de amor que le entregó a Tom Riddle camuflado como si fuera un vaso de agua cuando, un día caluroso, él pasó por allí a caballo. Así fue que poco tiempo después de las condenas de su padre y su hermano, Merope consiguió manipular a Tom y se casó con él y fue a vivir con él a Londres. Merope se quedó embarazada, pero un día, como estaba perdidamente enamorada de Tom, no fue capaz de seguir esclavizándolo mediante magia, así que decidió dejar de administrarle el filtro de amor. Quizá, obsesionada, pensaba que a esas alturas Tom ya se habría enamorado de ella, o pensó que se quedaría a su lado por el bien del bebé. Pero se equivocaba, porque en cuanto Tom recuperó su verdadera conciencia, la abandonó, volvió a Pequeño Hangleton, a la mansión de sus padres, y jamás volvió a verla ni se molestó en saber qué había sido del hijo que le había dejado en el vientre. Tras el abandono de su marido, Merope dejó de emplear la magia, pues ya no deseaba más ser una bruja, o quizás se desmoralizó tanto que sus poderes fueron erradicados. En cualquier caso, desesperada y sin dinero, no tuvo más remedio que vender el guardapelo de Slytherin, que era la única joya que conservaba, puesto que el anillo de los Peverell se lo había quedado su padre. Por desgracia, como Merope no entendía el verdadero valor de aquella joya, la timaron cuando intentó venderla y solo le dieron 10 galeones de oro por ella. Con ese dinero aguantó con vida el tiempo suficiente, hasta que finalmente, el 31 de diciembre del año 1926, fue a un orfanato, donde parió al bebé al cabo de 1 hora. Merope confesó que esperaba que su hijo se pareciera a su padre, y dijo que quería que se llamara Tom, como el padre, y Sorvolo, como el padre de ella, y que su apellido era Riddle. Merope no quiso emplear la magia, ni siquiera para intentar salvarse por su hijo, pues estaba muy debilitada como consecuencia de años y años de continuo sufrimiento y no deseaba seguir viviendo, así que al cabo de otra hora, Merope murió. Y así fue que Tom Sorvolo Riddle fue criado en aquel orfanato y nunca ningún Riddle ni ningún otro pariente fue a buscarlo. Su abuelo, Sorvolo, salió de Azkaban cuando su condena terminó y regresó a su casa, donde creía que Merope estaría esperándolo con un plato caliente en la mesa, pero en cambio lo que encontró fue una capa de polvo en toda la vivienda y una nota de despedida en la que la muchacha explicaba lo que había hecho. A partir de ese día, Sorvolo no volvió nunca a mencionar el nombre ni la existencia de su hija, y el trastorno que le produjo su abandono quizá contribuyó a su prematura muerte, o quizá se debió simplemente a que no sabía alimentarse adecuadamente por sí solo. En cualquier caso, Sorvolo expiró poco después. El hermano de Merope, Morphine, acabó saliendo también de Azkaban y regresó a su casa, donde su padre había muerto, así que Morphine heredó el anillo de los Peverell.
Pero paralelamente, Tom Riddle Jr. empezó a asistir a Hogwarts cuando tenía 11 años, se convirtió en Lord Voldemort y descubrió que la familia Gaunt debía de ser pariente suya, así que fue a visitarles cuando tenía 16 años, en verano de 1943, entre el quinto y el sexto curso de Hogwarts. Allí se encontró con Morfin, su tío, quien le contó brevemente la historia entre Merope y Tom Riddle. Así que Voldemort fue a pequeño Hangleton y mató a su padre, a su abuelo y a su abuela con la varita de Morfin. Luego hechizó a Morfin para que pareciera que él había sido el asesino y le robó el anillo de los Peverell, que a partir de entonces llevó él encima hasta que lo acabaría convirtiendo en un Horrocrux. Por culpa de ello, Morfin fue cogido por el Ministerio de Magia, fue declarado culpable y fue enviado a Azkaban, donde pasaría el resto de sus días, hasta que finalmente murió, siendo así que Voldemort se convirtió en el último descendiente vivo de Salazar Slytherin. Según he podido ver tanto por comentarios en YouTube como por foros en internet, hay muchos fans que incluso se han leído todos los libros, que tienen la firme creencia de que el hecho de que Voldemort no pudiera sentir amor por nadie se debe a que su madre usó un filtro de amor con su padre. Bien, esta teoría es errónea. Lo que se dice en los libros, en concreto según lo explica el profesor Slughorn, es que los filtros de amor producen una obsesión hacia una persona, pero no producen verdadero amor. Lo que eso significa es que Tom Riddle Sr., el padre de Voldemort, jamás llegó a amar a Merope Gaunt. Pero los fans dicen que debido a eso, Voldemort nació con la incapacidad para amar, lo cual es mentira. Nunca se afirma que un filtro de amor pueda tener secuelas, ni positivas ni negativas, en un hijo o una hija producto de su uso. De hecho, Rowling dijo en una entrevista cuyo link os dejo en la descripción de este vídeo, que el hecho de que Voldemort naciera de una unión sin amor es algo simbólico, pero que Voldemort habría podido sentir amor y habría podido ser un niño normal si, por ejemplo, su madre no hubiera muerto y lo hubiera criado y le hubiera amado. Por tanto, de esto se puede concluir que la incapacidad de Voldemort para amar no era porque su madre hubiera usado un filtro de amor con su padre, sino que era simplemente porque fue un niño solitario, malvado y vanidoso, que se creía mejor que el resto de las personas. Y con esto termina ahora sí mi vídeo sobre el origen de Lord Voldemort y la historia de sus padres, los Gaunt y los Riddle. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.